Siempre me consideré una mujer sencilla. Nunca soñé con lujos, ni con viajes caros, ni con joyas deslumbrantes. Mi felicidad siempre estuvo en las cosas pequeñas: el aroma del café recién hecho en las mañanas, la risa de mis hijos cuando eran niños, el sonido del viento colándose entre los árboles del patio donde crecí. Nací en una familia humilde, en un pueblo donde todos se conocían por su nombre y la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato. Mi padre, don Ernesto, era un hombre recto, firme, pero con un corazón inmenso. Levantó un pequeño negocio de granos cuando apenas tenía 20 años, con las manos vacías y la esperanza llena. Siempre decía: hija, el dinero no es malo. Lo malo es lo que algunos hacen por tenerlo. Yo crecí viendo cómo trabajaba de sol a sol. Cómo cargaba costales más grandes que él sin quejarse, cómo trataba a cada cliente con respeto, sin importar si compraba 1 kilo o 100. Mi madre, en paz descanse, era su apoyo incondicional. Cuando ella murió, yo tenía 15 años. Desde entonces, fui su compañía, su sombra en el negocio, su mano derecha. Recuerdo que a mis amigas les gustaba salir, ir a fiestas, soñar con príncipes azules. Yo, en cambio, encontraba paz en quedarme junto a mi padre, contando sacos de maíz o anotando pedidos en una libreta vieja. Él me enseñó a no temerle al trabajo, a cuidar cada peso como si fuera el último. Mira, Elena, me decía, la riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que sabes hacer con lo que tienes. Esa frase se me quedó tatuada en el alma. Mi vida no fue fácil, pero tampoco amarga. Me casé joven, con un hombre que pensé que sería mi compañero para siempre. Tuvimos 3 hijos: Gabriel, el mayor, siempre tan serio; Martín, el rebelde, y Sofía, mi niña dulce. Pero la vida se encargó de mostrarme que no todo dura. Mi esposo nos dejó cuando los niños aún eran pequeños, con una excusa que nunca entendí: necesito encontrarme a mí mismo. Desde entonces, fui madre y padre a la vez. Trabajaba en el negocio de mi padre durante el día y en las noches me las ingeniaba para ayudar a mis hijos con las tareas, coserles ropa y prepararles algo caliente de cenar. Nunca me quejé. ¿Para qué? Las lágrimas no llenan platos, siempre decía mi papá. Cuando mis hijos crecieron, pensé que todo lo difícil había pasado. Creí que vendría la calma. Pero no fue así. El negocio prosperó. Mi padre, con su sabiduría y su carácter de hierro, logró que lo que empezó con unos costales se convirtiera en una distribuidora importante. Teníamos camiones, bodegas, empleados. Nunca nos faltó nada, pero tampoco nos sobró. Mi papá nunca fue ostentoso. Siempre humilde, siempre prudente. Yo lo admiraba tanto que a veces pensaba que no había hombre en la tierra que pudiera comparársele. Cuando hablaba, todos escuchaban. No por miedo, sino por respeto. Él me enseñó todo: a negociar, a no dejarme engañar, a valorar el trabajo de cada persona. Nunca olvides de dónde venimos, Elena, me repetía. Porque el día que lo hagas, te pierdes. No imaginaba, en ese entonces, cuánto iba a necesitar recordar esas palabras. Los años pasaron y mi padre envejeció, pero nunca dejó de trabajar. Yo me encargaba de casi todo, pero él seguía al pie del cañón, como si soltar las riendas fuera sinónimo de rendirse. Hasta que un día, el tiempo le pasó la factura. Una enfermedad silenciosa lo fue apagando poco a poco, como una vela que se consume sin hacer ruido. Lo cuidé hasta el último aliento. Estuve ahí, sosteniendo su mano, prometiéndole que el negocio seguiría firme, que honraría todo lo que me enseñó. Él me miró, con esos ojos que siempre me daban paz, y susurró algo que me persigue cada noche: hija, ten cuidado. Cuando hay dinero, salen lobos. No lo entendí del todo en ese momento. Yo solo lloraba, porque no quería perderlo. Pero pronto, esas palabras se convirtieron en una profecía. Cuando murió, mi mundo se quebró. No solo perdí a mi padre, sino mi brújula, mi roca, mi seguridad. Me sentí sola, vulnerable, con un vacío enorme. Lo que no imaginé fue que, junto con el dolor, iba a llegar algo que cambiaría mi vida para siempre: la herencia. Una herencia que no pedí, que no soñé, y que terminó convirtiéndose en la peor maldición de mi vida.
El día de la lectura del testamento fue extraño. Todavía me sentía como en una nube gris, aturdida por el duelo, cuando me llamaron del despacho del licenciado Méndez, el abogado de la familia. Era un hombre mayor, serio, de esos que jamás sonríen ni cuando dan buenas noticias. Me senté en su oficina, rodeada de carpetas y muebles de madera oscura. A mi lado estaban mis 3 hijos, Gabriel, el mayor, con su traje ajustado y cara de fastidio, Martín, el rebelde, con sus tatuajes a la vista y esa mirada desafiante que siempre tuvo, y Sofía, mi niña, que a pesar de sus 30 años seguía teniendo el alma sensible. El abogado tosió, se acomodó las gafas y comenzó a leer. Don Ernesto dejó establecido que todo su patrimonio será heredado a su hija Elena Ramírez, única administradora y propietaria de los bienes. Sentí que las palabras se me quedaban flotando en la cabeza. Única propietaria. Me quedé inmóvil, tratando de asimilarlo. El licenciado siguió enumerando: bienes inmuebles, 3 bodegas, 5 terrenos, la casa principal. Cuentas bancarias, 8 millones de pesos. Vehículos de transporte, 12 camiones. Cada frase era como un golpe en el pecho. No porque deseara todo eso, sino porque nunca dimensioné lo que mi padre había construido. Siempre pensé que el negocio era próspero, pero jamás imaginé que era tan grande. ¿Todo para mi mamá?, interrumpió Martín, con tono incrédulo. Así está estipulado, respondió el abogado, sin levantar la vista. ¿Y nosotros qué? Gabriel apretó la mandíbula. Nada. Sentí sus miradas clavadas en mí. Quise hablar, explicar, decir que no era mi decisión, que yo tampoco lo esperaba, pero las palabras no salían. Al salir del despacho, el aire se sentía más pesado. Mis hijos caminaban en silencio, pero podía sentir la furia contenida en cada paso. Cuando llegamos al auto, Martín explotó: así que ahora eres millonaria, ma. ¿Y nosotros qué? ¿Te vas a quedar con todo? No hablen así, respondí, tratando de mantener la calma. Ustedes saben que esto no lo pedí. Papá me lo dejó para que lo cuide, para que siga el negocio. Para que sigas mandando tú, ¿querrás decir? Espetó Gabriel, con un tono que nunca le había escuchado. Basta, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Esto no cambia nada. Somos familia. El dinero no va a separarnos. Pero en el fondo, algo me decía que acababa de abrirse una grieta imposible de cerrar. Los primeros días después de la herencia fueron un torbellino. Recibí llamadas de bancos, proveedores, empleados. Todos querían saber qué pasaría ahora. Yo apenas podía dormir. Sentía el peso de un mundo sobre mis hombros. Intentaba organizar todo, mantener el negocio a flote, asegurarme de que la gente que dependía de nosotros no sufriera cambios. Pero mientras yo trabajaba para sostener lo que mi padre construyó, mis hijos empezaron a comportarse de manera extraña. Gabriel, que siempre fue responsable, dejó de ir a su trabajo. Pasaba más tiempo en mi casa, ayudándome, aunque en realidad lo que hacía era cuestionar cada decisión que tomaba. ¿Por qué no vendes una de las bodegas? Con eso podrías darnos a cada uno una buena parte. Martín se volvió insoportable. Empezó a pedirme dinero como si fuera agua. Primero para pagar unas deudas, luego para invertir en un negocio seguro. Cuando le dije que no podía darle tanto, me gritó que era un egoísta. Ese dinero no es solo tuyo, ma. Nos toca a nosotros también. Sofía, en cambio, se quedó callada. No pedía nada, pero la veía preocupada, como si temiera que todo esto terminara mal. Y tenía razón. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, escuché a Martín hablando por teléfono en el pasillo. Su voz sonaba alterada, casi agresiva. Sí, pronto tendremos la lana, no te preocupes, mi mamá no va a decir que no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué estaba planeando? ¿En qué se había metido? Esa noche, cuando traté de hablar con él, me cerró la puerta en la cara. No te metas, ma. No tienes idea de nada. Me acosté con el corazón inquieto. Por primera vez, pensé que mi padre tenía razón. Cuando hay dinero,
salen lobos. Y lo peor es que esos lobos llevaban mi sangre. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Porque, junto con los cambios en mis hijos, llegó alguien más a envenenar lo que quedaba de paz, mi nuera. Siempre pensé que los problemas más grandes venían de fuera. Que si cuidabas tu hogar, la familia era un refugio seguro contra cualquier tormenta. Pero estaba equivocada. El enemigo más feroz puede vivir bajo tu mismo techo, disfrazado de sonrisas falsas y palabras dulces. Apenas habían pasado unas semanas desde la lectura del testamento cuando llegó ella, Carla, la esposa de Gabriel. Siempre fue una mujer elegante, con un gusto caro que no se correspondía con el sueldo modesto de mi hijo. Cuando la conocí, me pareció educada, incluso encantadora. Pero esa máscara se rompió en cuanto el dinero entró en juego. «Suegra», dijo la primera vez que vino después de la herencia, con un abrazo tan falso que me erizó la piel. «Por fin la fortuna está donde debe estar, en la familia». Traía bolsas de diseñador, uñas impecables y un perfume que impregnó la sala por horas. Se sentó en el sillón como si fuera suyo, cruzó las piernas y comenzó a hablar de inversiones, viajes y oportunidades. Gabriel y yo pensamos que lo mejor es vender esas bodegas viejas. No tiene sentido seguir con un negocio tan anticuado, ¿no cree? Tu suegro trabajó toda su vida para levantar eso, respondí, con la voz firme. No pienso deshacerme de nada. Carla sonrió, pero sus ojos brillaron con una frialdad que me hizo estremecer. Claro, suegrita. Solo era una sugerencia. Desde ese día, empezó la guerra silenciosa. Carla venía cada vez más seguido, siempre con excusas. Traje esto para la comida, quería ver cómo está, vamos a platicar sobre el futuro. Pero en cada visita dejaba caer comentarios venenosos, como quien suelta migas para guiar a alguien hacia una trampa. Debe ser agotador manejar tanto dinero sola, ¿ya pensó en quién se quedará con todo cuando usted no esté? Las mujeres de su edad a veces se estresan demasiado, eso no es bueno para la salud. Gabriel, que siempre fue razonable, empezó a cambiar. Ya no era mi hijo protector, sino un hombre impaciente, con una mirada calculadora. Un día, mientras cenábamos, soltó la bomba: «Mamá, Carla y yo queremos mudarnos aquí. La casa es muy grande para que esté sola». Sentí un nudo en el estómago. Esa casa era mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos, donde aún sentía la presencia de mi padre. Pero, antes de que pudiera responder, Carla intervino: «Sería maravilloso. Así la cuidamos, y usted no tiene que preocuparse por nada». Les dije que no. Con toda la calma que pude, pero firme. Vi el gesto de molestia en sus rostros, la mirada cómplice que se lanzaron. Y en ese instante supe que no se darían por vencidos. Como si eso no fuera suficiente, Martín empeoró. Empezó a pedirme sumas absurdas, y cuando le dije que no podía darle más, me gritó cosas que nunca pensé escuchar de su boca. «Tacaña. Prefieres que todo se pudra antes que ayudarnos». Sofía trataba de mediar, pero cada vez estaba más distante, como si no soportara el ambiente envenenado que se respiraba en casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché voces en el patio. Me levanté con cuidado y miré por la ventana. Ahí estaban Gabriel y Carla, hablando en susurros. «Tiene que firmar los papeles», decía Carla. «Si no quiere, ya sabes lo que tenemos que hacer», respondió Gabriel. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Papeles? ¿Qué planeaban? Regresé a mi cama, temblando. Apenas podía respirar. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza como un eco cruel: «Cuando hay dinero, salen lobos». Y esos lobos eran mis propios hijos. Al día siguiente, Gabriel me llevó a desayunar para platicar tranquilos. Fuimos a un café elegante, lleno de gente. Me sonrió como cuando era niño, con esa mirada que solía enternecerme. Pero sus palabras fueron un puñal disfrazado de terciopelo. «Mamá, sé que todo esto es mucho para usted. Deje que yo maneje todo. Solo firme unos documentos para transferir la administración. Así se quita preocupaciones». «No, Gabriel», respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Tu padre confió en mí. No voy a fallarle». Su sonrisa se borró.
la mirada se endureció. Y en ese momento supe que ya no estaba hablando con mi hijo, sino con un extraño. Lo que vino después fue peor de lo que imaginé. Chantajes, gritos, humillaciones, y un plan que me dejaría sin nada. Después de aquella conversación en el café, todo cambió. Gabriel ya no disimulaba su impaciencia. Carla, en cambio, seguía jugando su papel de nuera amorosa, trayéndome pasteles, regalándome sonrisas y diciendo frases como: «Suegrita, usted no debería preocuparse por cosas tan pesadas. Disfrute la vida, deje que nosotros nos encarguemos». Pero detrás de cada gesto había un veneno que se iba esparciendo poco a poco. Empecé a notar cosas raras, documentos que desaparecían de mi escritorio, llamadas extrañas en las que alguien colgaba apenas yo respondía, miradas cómplices entre Gabriel y Carla. Una tarde, llegó el golpe más bajo. Gabriel apareció con un sobre en la mano. «Mamá, estos son unos papeles para regularizar la empresa. Son trámites normales, nada importante. Solo necesito tu firma». Tomé el sobre y lo abrí. Eran varias hojas llenas de términos legales que no entendía. «¿Por qué tengo que firmar esto?», pregunté, desconfiando. «Porque si no lo hacemos, podríamos tener problemas con Hacienda», respondió, con tono suave, pero sus ojos me atravesaban como cuchillos. «¿Quieres que perdamos todo lo que papá construyó?». Esa frase me golpeó donde más dolía. Lo último que quería era traicionar la memoria de mi padre. Pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. «Déjamelo revisar», dije, intentando sonar calmada. Gabriel apretó la mandíbula. Carla, que estaba sentada en el sofá, intervino con voz melosa: «Ay, suegrita, ¿por qué tanta desconfianza? ¿No confía en su propio hijo?». Sentí un calor subirme por el pecho. ¿Cómo podía decir eso? Claro que confiaba en mis hijos. ¿O acaso ya no debía? «No firmaré nada sin leerlo con un abogado», respondí con firmeza. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Gabriel tiró el sobre la mesa con un golpe seco y salió dando un portazo. Carla lo siguió, pero antes de irse me lanzó una mirada que me heló la sangre, una mezcla de odio y triunfo. Los días siguientes fueron un infierno. Gabriel me dejó de hablar. Martín apenas aparecía por la casa, salvo para pedirme dinero, y cuando le decía que no podía darle más, me insultaba: «Te crees dueña de todo. Eres igual que los ricos que tanto criticabas». Sofía intentaba tranquilizarme, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. «Mamá, ¿por qué no pones las cosas a tu nombre en un fideicomiso? Así nadie puede obligarte a nada». Pensé en hacerlo, pero no tuve tiempo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de llaves en la puerta. Me levanté sigilosamente y vi a Gabriel y Carla entrando con cajas. «¿Qué hacen aquí a estas horas?», pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Vamos a mudarnos, mamá», respondió Gabriel, sin un rastro de duda. «Esta casa es muy grande para ti sola». «No», dije, alzando la voz. «Esta es mi casa». «No pueden hacer eso». Carla soltó una carcajada que me erizó la piel. «¿Tu casa? Qué chistoso, ¿no te enteraste?». «Ya no lo es». Me temblaron las piernas. «¿Cómo que ya no lo es?». Gabriel me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Los papeles que firmaste hace 2 semanas eran para transferir la propiedad. Ahora todo está a mi nombre». Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. «Yo no firmé nada. Solo firmé». Entonces lo recordé, aquel día en que Gabriel insistió tanto, aquel montón de hojas que me dijo que eran para regularizar la empresa. Había confiado en él. Había confiado en mi propio hijo, y él me había robado todo. «¿Por qué, Gabriel?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Por qué me haces esto?». «Porque esto nos pertenece», escupió las palabras como veneno. «Tú no sabes manejar tanto dinero. Lo vas a desperdiciar. Yo sí sé qué hacer con él». Carla, con una sonrisa cruel, añadió: «No se preocupe, suegrita. Vamos a cuidarla, siempre y cuando haga caso». Quise correr,
llamar a alguien, denunciar, pero ya era tarde. Ellos tenían todo, la casa, las propiedades, incluso habían vaciado las cuentas del negocio. Descubrí que habían falsificado documentos con mi firma y que, legalmente, no me quedaba nada. Intenté pelear, fui con abogados, pero los papeles estaban en regla. Yo había firmado, y eso era suficiente para que todo fuera legal. En menos de un mes, pasé de ser la heredera de una fortuna a una mujer sin casa, sin negocio y con el corazón hecho trizas. El día que me fui, con una maleta en la mano, Carla estaba en la puerta. Me miró como si yo fuera una extraña. Gracias por todo, suegrita. Que le vaya bien. Sentí que me arrancaban el alma. Me vi reflejada en el vidrio del taxi que me alejaba de la casa donde pasé toda mi vida. Llevaba una sola maleta, como si todos mis años de trabajo, sacrificios y recuerdos pudieran reducirse a unas cuantas prendas y fotografías. Me temblaban las manos, y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin intentar detenerme. No lloraba solo por la casa, ni por el dinero, ni siquiera por el negocio que tanto amaba. Lloraba por algo más profundo, la certeza de que había perdido a mis hijos mucho antes de perder mis bienes. Esa traición no nació el día que me hicieron firmar los papeles, había germinado en sus corazones desde que la ambición les nubló los ojos. Y yo, ciega por el amor de madre, nunca quise verlo. Alquilé una habitación pequeña en una pensión. Era un cuarto frío, con paredes desnudas y una cama dura, pero era mío. Lo primero que hice fue sentarme y respirar hondo. Tenía que decidir, me quedaba hundida en la tristeza o me levantaba. Durante días, apenas comí. Todo me parecía gris. Recordaba a mi padre y sus palabras, la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que sabes hacer. Me dolía haber olvidado esa lección. Me dolía más que cualquier pérdida material. Pero, al mismo tiempo, esas palabras encendieron una chispa en medio de la oscuridad. Un día, con los pocos ahorros que quedaban en una cuenta que ellos no alcanzaron a tocar, salí a buscar trabajo. Caminé por las calles donde alguna vez todos me conocían como la señora Elena, la dueña del negocio, y ahora nadie me reconocía. Toqué puertas, ofrecí mi experiencia, pedí oportunidades. Me cerraron muchas veces, pero no todas. Una pequeña tienda de abarrotes me contrató para llevar la contabilidad. Era poco dinero, pero era algo. Me sentí viva de nuevo. Cada peso que ganaba lo guardaba. Me recordaba a mí misma que había empezado de cero antes, junto a mi padre, y que podía hacerlo otra vez. Sin lujos, sin comodidades, sin nadie a mi lado, pero con mi dignidad intacta. Mientras tanto, mis hijos no tardaron en probar el sabor amargo de sus decisiones. Me enteré por conocidos que Gabriel y Carla se estaban hundiendo en deudas por sus inversiones inteligentes. Martín desapareció del mapa, huyendo de problemas que ni quiero imaginar. ¿Y Sofía? Sofía vino a verme una tarde, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, mamá, me dijo, arrodillándose frente a mí. No supe cómo detenerlos. Me sentí tan impotente. La abracé. Por primera vez en meses, sentí un poco de paz. No todos me habían traicionado. Al menos me quedaba ella, mi hija, mi compañía, mi luz. Pasaron los meses, y con esfuerzo logré alquilar un pequeño local. Vendía granos, igual que mi padre. Cada cliente que entraba me recordaba que la verdadera riqueza no son las paredes, ni los títulos, ni las cuentas bancarias, es la honestidad, el trabajo, la paz interior. No les guardo rencor a mis hijos, aunque me duele hasta el alma lo que hicieron. Pero aprendí una lección que deseo que nadie tenga que aprender de esta manera. Cuando el dinero entra por la puerta, a veces el amor sale por la ventana. Hoy vivo con menos, pero duermo en paz. No hay perfumes caros ni autos lujosos, pero hay tranquilidad. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho la voz de mi padre: hija, la riqueza está en lo que sabes hacer. Y sonrío, porque ahora lo entiendo mejor que nunca.